Mira, soy Alejandro. Tengo 35 años, y si me preguntas por mi estado civil, diría que estoy felizmente divorciado de la necesidad de aprobación ajena. Siempre lo he sido, aunque me tomó un buen par de décadas y algunas cicatrices emocionales descubrirlo. Mi historia no es la de un héroe de novela, es más bien la crónica de un hombre que se cansó de ser el comodín en el juego de póker de su propia familia, el chivo expiatorio, el soñador que nunca aterrizaba. Lo curioso es que, en su afán por minimizarme, no se dieron cuenta de que estaban cultivando algo mucho más resiliente, y a la larga, mucho más poderoso. La lección que aprendí, la que intento vivir cada día, es que a veces la mayor venganza es simplemente prosperar en silencio, lejos del ruido de quienes te subestimaron. Y créeme, esa es una lección que vale oro. Desde que tengo memoria, mi hermano mayor, Ricardo, fue el sol alrededor del cual giraba el universo familiar. Ricardo, el abogado exitoso, el orgullo de papá y mamá, el que siempre tomaba las decisiones correctas, el que nunca se equivocaba. Yo era Alejandro, el soñador, el poco práctico, el que vivía en las nubes. Y si Ricardo era el sol, yo era la luna, una presencia constante, pero que solo reflejaba una luz prestada, la sombra de su brillo. Recuerdo vívidamente una cena de Navidad cuando yo tenía unos 15 años. Había pasado semanas trabajando en un prototipo de lo que yo creía que sería la próxima gran cosa en el mundo de los videojuegos. Era rudimentario, sí, pero la idea era sólida, innovadora. Presenté mi invento con la emoción de un niño que muestra su tesoro. Mi padre, un hombre de negocios a la antigua, me miró por encima de sus gafas de lectura y soltó una carcajada seca. Alejandro, ¿otra de tus fantasías? ¿No crees que ya es hora de que te centres en algo real, como tu hermano? Mi madre, siempre más suave pero igual de condescendiente, añadió: cariño, es bueno que seas creativo, pero no se vive de inventar jueguitos. Ricardo, cuéntale a tu hermano sobre tu nuevo caso. Y así, mi pequeño triunfo fue eclipsado por el último éxito de Ricardo, como si mi esfuerzo no fuera más que una ocurrencia divertida, un pasatiempo inofensivo. Esa dinámica se mantuvo durante años. Cada vez que presentaba una idea de negocio, un proyecto que me apasionaba, la reacción era la misma, una mezcla de burla velada y un consejo bien intencionado para que me sentara la cabeza. Como la vez que les hablé de la oportunidad de invertir en una startup de software en sus inicios, allá por principios de los 2000. Me miraron como si les estuviera hablando en Klingon. Alejandro, ¿y cómo vas a pagar las facturas con eso? Ricardo ya está pensando en su segunda propiedad. Ni una sola vez hubo un cuéntanos más, o un qué interesante. Siempre era una comparación con Ricardo, un recordatorio de mi supuesta ineptitud para el mundo real. Con el tiempo, empecé a internalizar esa narrativa. O al menos, eso creía yo. Me volví el encargado de las tareas sin importancia, las que nadie más quería hacer o consideraba por debajo de su estatus. Si había que reparar algo en casa, buscar un documento perdido, organizar una mudanza o incluso arreglar el ordenador de la tía abuela, ahí estaba Alejandro. Siempre disponible, siempre servicial. Nunca pedí nada a cambio, y ellos nunca ofrecieron nada. Era una dinámica tácita. Yo era el comodín, el chico para todo, el que resolvía los problemas menores mientras Ricardo lidiaba con los asuntos importantes. Y yo, en mi ingenuidad, o quizás en mi desesperación por sentirme útil, me dejaba usar. Me convencía a mí mismo de que era mi forma de contribuir, de demostrarles que no era tan inútil como creían. Pero en el fondo, esa pequeña voz de resentimiento, la que decía que no era justo, empezaba a crecer. Era una semilla diminuta, regada por cada comentario despectivo y cada logro ignorado. La semilla germinó y se convirtió en un árbol frondoso una tarde de domingo, en una de esas reuniones familiares que se sentían más como un desfile de éxitos de Ricardo que como un encuentro genuino. Había pasado los últimos 2 años trabajando en un proyecto en secreto, una plataforma de comercio nicho que, para mi sorpresa y alivio, estaba despegando. Había noches en vela, días de pura frustración y momentos en los que estuve a punto de tirar la toalla, pero aguanté. La empresa, aunque pequeña, ya era rentable y tenía un potencial enorme. Quise compartir la buena noticia, quizás ingenuamente esperando una pizca de reconocimiento, un bien hecho que nunca había escuchado. El comedor estaba lleno de risas y el tintineo de copas. Ricardo acababa de anunciar que había ganado un caso importante, lo que significaba un ascenso y un bono sustancial. Mis padres lo felicitaban efusivamente, sus ojos brillando de orgullo. Esperé una pausa en la conversación y, con un nudo en el estómago, me armé de valor. Mamá, papá, Ricardo, yo también tengo algo que contarles. Mi proyecto, la plataforma de ventas, está funcionando muy bien. De hecho, ya estamos obteniendo beneficios y planeo expandirme. Hubo un silencio.
Un silencio incómodo, cargado de expectativas que no se cumplieron. Mi padre frunció el ceño. Ah, ¿tu jueguito ese? ¿Y ya te va a dar para vivir? Su tono era de incredulidad, casi de lástima. Mi madre, en un intento de ser amable, añadió: Ay, Alejandro, me alegro que te diviertas con eso. Pero no te desvíes de tu camino. Recuerda lo que te hemos dicho siempre. El éxito de verdad se consigue con esfuerzo y dedicación, como Ricardo. Y ahí fue cuando Ricardo, mi brillante hermano mayor, el que se suponía que me guiaba, soltó la bomba. Con una sonrisa condescendiente, dijo: Vamos, Alejandro, no te hagas ilusiones. Sé realista. Esas cosas son para perder el tiempo. Ya sabes, siempre habrá alguien que tenga que encargarse de lo pequeño, para que los que realmente importan puedan enfocarse en lo grande. Se encogió de hombros, como si estuviera hablando de algo obvio, de una verdad universal. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Aquellas palabras me golpearon como un camión de 18 ruedas. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero nunca había sido tan explícito, tan descarado. No fue un simple desprecio, fue una declaración de principios, una confirmación de su visión del mundo donde yo era el peón prescindible, el que se encargaba de lo que ellos consideraban por debajo de sí. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. La pequeña semilla de resentimiento que había estado cultivando estalló en un árbol gigante, con raíces profundas y ramas espinosas. Miré a mis padres, esperando una negación, un Ricardo, eso no está bien, pero solo encontré miradas vacías, casi de acuerdo. En sus ojos no había ni una pizca de disconformidad con las palabras de Ricardo. Era su verdad, su visión del mundo, y yo encajaba perfectamente en el papel que me habían asignado. La sangre me hirvió, pero extrañamente, la ira dio paso a una claridad helada. Ya no era tristeza, ya no era frustración, era pura, cristalina determinación. Me levanté de la mesa, mi silla raspando ruidosamente el suelo. Los tres me miraron, sorprendidos por mi inusual reacción. ¿Saben qué?, dije, mi voz extrañamente tranquila, casi monótona. Ricardo tiene razón. Siempre habrá alguien que tenga que encargarse de lo pequeño. Y desde hoy, ese alguien no voy a ser yo. No esperé una respuesta. No hubo un grito, no hubo un portazo. Simplemente me di la vuelta y me fui, dejando atrás el silencio atónito y la comida a medio terminar. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, tomé una decisión consciente. Si ellos creían que yo estaba destinado a hacer el trabajo sucio mientras ellos cosechaban los laureles, entonces se las arreglarían solos. No más favores, no más ayuditas, no más ser el salvador de sus pequeñas crisis. Las consecuencias de sus decisiones, de su actitud de merecimiento, serían suyas y solo suyas. Y yo, Alejandro, me encargaría de que así fuera. La primera prueba de fuego llegó a la semana siguiente. Mi madre me llamó, su voz teñida de pánico. Alejandro, el grifo del baño gotea sin parar, es un desastre. ¿Podrías venir a arreglarlo? Tú siempre has sido tan bueno con esas cosas. Antes, habría estado allí en cuestión de minutos, con mi caja de herramientas y mi sonrisa servicial. Pero esta vez, mi respuesta fue diferente. Lo siento, mamá, pero estoy muy ocupado con mi trabajo. ¿Sabes? Con eso de no perder el tiempo, como dijo Ricardo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Era el silencio de la incredulidad, de alguien a quien le han negado algo que siempre dio por sentado. Pero, Alejandro, eres el único que sabe arreglarlo. Tu padre no tiene ni idea, y Ricardo está con sus cosas importantes. Bueno, mamá, quizás sea una buena oportunidad para que papá aprenda. O para que llamen a un fontanero. Hay servicios profesionales para eso. ¿Sabes? Cuestan dinero, claro, pero te quitan de problemas. Mi tono era educado, pero firme. No había espacio para la negociación. La frustración en su voz era palpable. Pero, cuesta muy caro. Y tú lo haces tan bien. Lo sé, mamá. Siempre lo he hecho. Pero ahora estoy ocupado construyendo mi propio imperio. Las cosas, pequeñas, las dejo para otros. Colgué, el corazón latiéndome fuerte, pero con una extraña sensación de empoderamiento. Los días siguientes fueron un desfile de pequeños desastres familiares. Mi padre me llamó porque su ordenador se había estropeado, un clásico, y sospechaba que era un virus. Solía ser yo quien pasaba horas desinfectando sus archivos y reinstalando programas. Alejandro, estoy perdiendo todos mis documentos. ¿Puedes venir a echarle un vistazo? Es urgente. Papá, respondí con calma, he estado muy atareado con mi negocio.
Te sugiero que busques un técnico de confianza. Estoy seguro de que hay muchos por ahí que cobran por ese tipo de servicios. El gruñido al otro lado de la línea fue casi audible. Pero eso es un robo. Tú lo haces gratis. Es cierto, papá. Antes lo hacía gratis. Pero mi tiempo es valioso, y ahora lo invierto en lo que realmente importa. Lo más divertido fue cuando Ricardo me llamó. Nunca me llamaba, a menos que necesitara algo. Y esta vez, lo necesitaba. Tenía que organizar un evento corporativo y, como de costumbre, la logística se le había ido de las manos. Necesitaba que yo, el organizador de cositas, le ayudara con los proveedores, la decoración, los permisos. Alejandro, sé que estás con tus cosas, pero necesito un favor enorme. Mi reputación está en juego. Necesito que me ayudes con el evento. Sí, ya sabes, eres el mejor para los detalles. Su voz era un poco más amable de lo usual, un intento patético de disfrazar su manipulación. Ah, ¿el trabajo, sucio? Pregunté con un toque de sarcasmo. No, Ricardo. Me temo que estoy un poco ocupado con lo grande, con el éxito de verdad. ¿Sabes? Quizás si le pides a tu asistente, o a alguien que se encargue de esos detalles que están por debajo de ti, punto. La línea se quedó en silencio. Podía casi escuchar su cerebro haciendo cortocircuito. ¿Pero qué demonios te pasa, Alejandro? Es importante. Sí, lo es. Para ti. Y por eso, eres tú quien debe manejarlo. Después de todo, eres el que realmente importa, ¿no? Colgué sin darle oportunidad de responder. La frustración y la indignación de mis familiares eran casi palpables, como una nube de tormenta que se cernía sobre ellos. Intentaron todas las tácticas, súplicas, acusaciones de ser egoísta, comparaciones con mi hermano ejemplar, incluso lágrimas de mi madre. Pero yo me mantuve firme. Era como si mi piel se hubiera vuelto impermeable a sus intentos de manipulación. Cada no que pronunciaba era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi paz mental. La negativa a seguir siendo su chico para todo no solo afectó a mi núcleo familiar, sino que rápidamente se extendió a los círculos externos. Mi tía Elena, la hermana de mi madre, era la primera en entrar en escena. Siempre había sido una mujer chismosa, pero también una que se aprovechaba de mi buena voluntad. Era ella quien me llamaba cada 2 por 3 para que le ayudara con su huerto, con sus compras pesadas o para que le instalara la última versión de un software que nunca usaba. Un día, recibí su llamada. Su tono era de una indignación apenas contenida. Alejandro, ¿qué te pasa? Tu madre me ha contado que no quieres ayudarles con el grifo y que tu padre está con el ordenador descompuesto. ¡Qué vergüenza! Siempre has sido tan atento. ¿Será que la mala suerte se te ha subido a la cabeza? Tía Elena, le respondí con la calma que solo el agotamiento puede dar. No es mala suerte, es que estoy priorizando mi propio negocio y mi tiempo. Quizás si Ricardo, que es tan exitoso, pudiera ayudarles, o si contrataran profesionales, como haría cualquier persona en su sano juicio. Pero Ricardo está muy ocupado con el bufete, exclamó, como si eso fuera una excusa válida para que yo, el soñador, tuviera que resolver sus problemas. Tú eres el que tiene más tiempo libre, ¿no? Ah, el viejo cliché. ¿Tiempo libre? Tía, yo estoy construyendo algo real. Algo que no depende de que otros me resuelvan la vida. Quizás deberías preguntarte por qué mis padres y Ricardo, con todo su éxito, no pueden solucionar un simple grifo o un ordenador. La tía Elena no estaba acostumbrada a que nadie le respondiera así. Su voz se volvió más aguda. ¡Qué insolencia! Tu madre está muy triste. Alejandro, no eres un buen hijo. Tía, yo he sido un buen hijo, un buen hermano y un buen sobrino durante años. He estado ahí para todo. Pero ahora, me toca a mí ser mi propia prioridad. Y si eso me convierte en un mal hijo, a sus ojos, supongo que tendré que vivir con ello. Colgué. La llamada de la tía Elena fue solo el comienzo. Pronto, los amigos de la familia empezaron a mediar. El doctor Morales, amigo de mi padre de toda la vida, me abordó en el supermercado con una falsa preocupación. Alejandro, he oído que hay problemas en casa. Tu madre está muy preocupada por ti. Dice que te has vuelto un poco distante. ¿Todo bien? Todo perfecto, doctor Morales, respondí con una sonrisa forzada. Solo estoy enfocado en mi trabajo. A veces, las prioridades cambian, ¿sabe? Y la gente que antes se apoyaba en uno, tiene que aprender a valerse por sí misma. Él me miró con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Bueno, la familia es lo primero, Alejandro. Y tus padres siempre han hablado tan bien de Ricardo. Ahí estaba de nuevo.
Incluso los amigos de Ricardo se involucraron, aunque de una manera más sutil. En un evento social al que fui invitado por error, uno de sus socios se acercó a mí con una bebida en la mano. Así que tú eres el hermano creativo de Ricardo. Él siempre habla de ti. Dice que tienes muchas ideas. ¿Qué tal te va? Su tono era condescendiente, casi de burla. Me va de maravilla, le respondí, levantando mi copa. De hecho, diría que estoy en el punto más próspero de mi vida. Libre de responsabilidades que no me corresponden, construyendo mi propio camino. Es una sensación liberadora. ¿Sabes? Cuando dejas de ser el felpudo de alguien, la vida cambia. El socio de Ricardo se atragantó con su bebida. Supongo que no esperaba una respuesta tan directa. La noticia de mi rebeldía se extendió como la pólvora por los círculos sociales de mi familia. Algunos me veían como un ingrato, otros como un egoísta. Pero hubo unos pocos, sorprendentemente, que empezaron a verme con una nueva luz. Eran personas que quizás también habían vivido dinámicas similares en sus propias familias, y entendían mi postura. Me contactaron discretamente, expresando su apoyo y compartiendo sus propias historias. Fue una revelación. No estaba solo. Mi decisión, aunque dolorosa al principio, estaba atrayendo a las personas adecuadas a mi vida, personas que valoraban la independencia y la equidad. Los meses pasaron. El grifo de mis padres siguió goteando hasta que finalmente mi padre, exasperado, tuvo que llamar a un fontanero que le cobró una fortuna por la urgencia. Su ordenador se quedó inservible por semanas hasta que un técnico lo rescató, no sin antes advertirle sobre la falta de mantenimiento. Y el evento de Ricardo, por lo que supe por terceros, fue un desastre logístico. Pequeños desastres acumulados, producto de su creencia de que alguien más siempre estaría allí para recoger sus pedazos. Pero el verdadero punto de quiebre llegó con el lanzamiento del nuevo proyecto de Ricardo. Era un caso legal de alto perfil, una oportunidad para su bufete de ganar una reputación aún mayor. Sin embargo, este proyecto requería una inversión inicial considerable en investigación, logística y personal. Ricardo, confiado en su estatus de hijo de oro, había asumido que mis padres le proporcionarían un préstamo considerable, como solían hacer con sus grandes emprendimientos. El problema era que mis padres no estaban en su mejor momento financiero. La jubilación se acercaba, y las inversiones que habían hecho siguiendo el consejo de Ricardo no habían rendido lo esperado. Además, habían tenido gastos inesperados, como las reparaciones de la casa y el ordenador, que antes yo hacía gratis. Cuando Ricardo les planteó la necesidad del préstamo, se encontraron con una pared. Mi padre le dijo: «Hijo, lo sentimos, pero no tenemos esa cantidad disponible ahora mismo. Quizás si Alejandro te ayudara». La indignación de Ricardo fue épica. Me llamó, su voz temblaba de furia. «Alejandro, ¿qué demonios le has hecho a nuestros padres? Están negándome el dinero para mi proyecto. Es tu culpa, ¿verdad? Les has llenado la cabeza con tus tonterías de independencia, punto». «Ricardo», le dije con una calma irritante, «nuestros padres son adultos. Toman sus propias decisiones. Si no tienen el dinero, no lo tienen. Y si esperaban que yo, el poco práctico, fuera su banco de contingencia, lamento decirte que ese barco ya zarpó. Pero es tu obligación ayudar a la familia. Somos hermanos», gritó. La ironía era deliciosa. «¿Obligación?», me reí. «Me parece que eso es algo que solo aplica cuando te conviene, ¿no? Cuando yo necesitaba apoyo para mis sueños, no había obligación. Cuando yo hacía el trabajo sucio, tampoco había obligación. Pero ahora que tú necesitas algo, ¿de repente somos una familia unida? ¡Qué conveniente!». La conversación escaló a un nivel absurdo. Ricardo me acusó de ser envidioso, de sabotearlo, de querer verlo fracasar. Yo simplemente repetí mi mantra: «Las consecuencias de tus decisiones son tuyas, Ricardo. Y tus padres también tienen que vivir con las suyas. Yo estoy ocupado viviendo las mías». No cedí. Ni un centavo, ni un consejo, ni un ápice de apoyo. Ricardo tuvo que buscar financiación externa, lo que retrasó su proyecto y le costó mucho más de lo que había previsto. La tensión en la familia era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Mis padres estaban atrapados entre la espada y la pared. El hijo que no podían controlar y el hijo que, por primera vez, no podía resolverles la vida. El clímax de la tensión llegó cuando mi madre me llamó un día, con la voz quebrada: «Alejandro, tu hermano está muy mal. Su proyecto está en problemas, y no sabemos qué hacer. Nos ha pedido que vendamos la casa para ayudarle». Esa fue la gota que colmó el vaso. «Mamá», mi voz era dura, sin concesiones. «Bajo ninguna circunstancia vendan la casa.
Ricardo tiene que aprender a resolver sus propios problemas. No puede seguir viviendo de la idea de que siempre habrá alguien para rescatarlo. Él es un adulto, un abogado exitoso, ¿no? Que demuestre lo exitoso que es sin la red de seguridad de ustedes o la mía. La conversación fue un torbellino de lágrimas, reproches y súplicas. Mi madre intentó jugar la carta emocional, la de la familia unida, la de tu hermano te necesita. Pero yo había construido mi muro, ladrillo a ladrillo, y no iba a derribarlo ahora. Finalmente, agotada, mi madre colgó. Sabía que la cuerda se había roto. El desenlace fue inevitable. Ricardo, al no conseguir el apoyo financiero de mis padres, se vio forzado a reducir drásticamente el alcance de su proyecto. Su reputación sufrió un golpe, y el abogado estrella tuvo que enfrentar, por primera vez, el fracaso público. Mis padres, por su parte, se negaron a vender la casa, una decisión que Ricardo les reprochó amargamente. La relación entre ellos se fracturó. La nuestra, la de Ricardo y yo, simplemente dejó de existir. No hubo una ruptura formal, solo un silencio ensordecedor. Él se consumió en su resentimiento, y yo me concentré en mi camino. Mis padres, si bien seguían en contacto conmigo, eran más cautelosos, más respetuosos. La dinámica de chico para todos se había desvanecido. Era una paz extraña, agridulce, pero paz al fin y al cabo. Han pasado casi 2 años desde aquella conversación crucial y desde que decidí que no sería el comodín de nadie. Ricardo sigue siendo abogado, pero su brillo se ha opacado. Su bufete, aunque funcional, no ha logrado el despegue que él esperaba. Las deudas de su proyecto fallido lo persiguen, y su ambición desmedida lo ha llevado a tomar decisiones cuestionables, empañando su reputación. Lo veo en las redes sociales, en las noticias legales. Sus comentarios son cada vez más amargos, sus publicaciones más centradas en quejarse de la mala suerte o de las injusticias del sistema. No ha aprendido la lección. Sigue culpando a los demás por sus tropiezos, incapaz de ver la conexión entre sus actitudes y sus resultados. Se ha vuelto un hombre resentido, y la gente a su alrededor lo nota. Sus amigos de antes, los que lo adulaban, se han dispersado. Pocos quieren lidiar con su negatividad constante. Mis padres. Bueno, ellos están en una fase de adaptación. Han tenido que aprender a ser más autosuficientes, a resolver sus propios problemas, a confiar en profesionales, o a veces, a aceptar las consecuencias de no hacer nada. Todavía hay momentos en que mi madre intenta apelar a mi sensibilidad filial, pero el intento es débil, casi automático. Han tenido que enfrentar la realidad de que su hijo ejemplar no es infalible y de que su soñador no era tan inútil después de todo. La dinámica con Ricardo es tensa. Las reuniones familiares son escasas y cargadas de un silencio incómodo. ¿Y yo? Yo estoy prosperando. Mi plataforma de e-commerce ha crecido exponencialmente. Lo que empezó como un pequeño proyecto ahora es una empresa sólida, con empleados, oficinas y un futuro prometedor. He tenido que aprender a liderar, a delegar, a tomar decisiones difíciles. La ironía es que las habilidades que mis padres y Ricardo consideraban inútiles o poco prácticas, mi creatividad, mi visión, mi capacidad para resolver problemas de manera poco convencional, son las que me han llevado al éxito. He podido invertir en propiedades, tengo una estabilidad financiera que nunca imaginé y lo más importante, tengo paz. Mi círculo social ha cambiado. Los amigos de la familia que me juzgaban se han alejado, pero he encontrado una comunidad de emprendedores y personas afines que valoran la autenticidad, la resiliencia y el trabajo duro. Compartimos éxitos y fracasos, nos apoyamos mutuamente. Son relaciones equitativas, basadas en el respeto mutuo, no en la conveniencia o la explotación. Lo que aprendí de todo esto es que las consecuencias naturales de nuestras decisiones y actitudes son ineludibles. Puedes ignorarlas, puedes intentar culpar a los demás, puedes manipular a tu entorno, pero eventualmente, la realidad te alcanza. Y la lección más valiosa, la que encapsula todo, es que a veces, el mayor acto de amor propio y de empoderamiento es simplemente retirarse. Retirarse del drama, de la toxicidad, de las dinámicas desequilibradas. Dejar que los demás enfrenten las consecuencias de sus propias elecciones. Porque al hacerlo, no solo te liberas a ti mismo, sino que también les ofreces la única oportunidad que tienen de crecer. Y si no la aprovechan, bueno, eso ya no es tu problema. La vida es una maestra dura, y a veces, para que la lección cale, uno tiene que dejar que los demás sientan el peso de sus propias mochilas. Y yo, por primera vez en mi vida, no voy a cargarlas de nadie más.